Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda cátedra, esta segunda conferencia que el profesor Hervé Lebras va a exponer, esto dentro del marco de la Cátedra Bourgeois-Pichat, que ya está en su 10ª edición, novena, sí, comenzamos hace 10 años, y habrán visto el título, versa sobre proyecciones de población. Entre quienes no trabajan en el campo de la población, suele pensarse muy a menudo que las proyecciones de población son algo que requieren una esfera de cristal y que pues la gente trata de adivinar cuál va a ser la población en el futuro. Y bueno, uno que trabaja en la demografía sabe perfectamente que las proyecciones de población son mucho más que eso. Son, por decirlo en pocas palabras, ejercicios en los cuales se simula el comportamiento de la población bajo ciertas hipótesis para ver cuál es el comportamiento que tendría esta población bajo esas hipótesis. Uno de los objetivos puede ser tratar de saber cuál es la población en el futuro, pero no necesariamente es así. Se pueden hacer estas simulaciones para ver diferentes escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la población dejara de tener la emigración indocumentada hacia los Estados Unidos? ¿Cuál sería el comportamiento de la población? No solo en su monto, sino en su estructura por sexo y por edad. También se puede analizar el comportamiento de la población en situaciones extremas. Por ejemplo, yo hace ya algunas décadas hice un ejercicio para ver cuál sería el descenso que tendría que tener la fecundidad desde mediados de los años 80 para que se alcanzara la meta que ayer mencionaba Manuel Ordorica de la política de población, de reducir a 1% la tasa de crecimiento en el año 2000. Y bueno, esto nos permitió saber que para que se alcanzara la meta, la fecundidad tendría que haber descendido muy por abajo del nivel de reemplazo, lo cual no era viable para los últimos años del siglo pasado. Entonces, las proyecciones de población, como les decía, pueden tener otros usos, desde luego que son importantísimas para la planeación de la administración pública. La Secretaría de Salud necesita saber cuántos niños menores de 5 años hay para saber cuántas dosis de vacuna se tienen que adquirir. La Secretaría de Educación Pública tiene que saber cuántos niños y adolescentes en edad escolar va a haber cada año, de manera que son una clave muy importante para la planeación, y entonces se hace necesario que haya proyecciones. Y bueno, cualquiera puede hacer este ejercicio de las proyecciones, pero pues tiene que haber alguna proyección oficial que es la que va a guiar las acciones del gobierno para hablar de este sector. El profesor Lebras nos va a hablar sobre la comparación de los resultados de las proyecciones con lo que realmente ocurre una vez que se llega al plazo de proyección. Y bueno, yo creo que este tema resulta especialmente relevante cuando pues hace
2 años que tuvimos un censo, pues nos enteramos de que había una diferencia de 4 millones de habitantes con respecto a las proyecciones que se habían hecho. Entonces, bueno, es un tema que todavía sigue en la palestra entre los demógrafos en México y por eso, como les decía, pues resulta especialmente relevante este tema. Entonces, escuchemos al profesor Lebras, s'il vous plaît. Muchas gracias por su presentación. Y gracias al auditorio, al público que vino. Vinieron tantos como ayer. Qué bueno. Eso me va a obligar a hacer todo lo posible para interesarlos en este tema, que es un poco más, no tanto técnico, sino un poco más limitado, más preciso que el tema de ayer. Pero ustedes ya lo verán. Le voy a dar a este tema una dirección tal vez un poquito distinta de la manera habitual en que se exponen las proyecciones demográficas. Mi idea es muy sencilla y consiste en decir que si queremos mejorar las previsiones demográficas, hay que comprender por qué en el pasado no siempre han logrado describir la realidad futura. ¿Por qué estas proyecciones se alejaron tanto de la realidad? ¿Cuál fue el error? Porque no fue un error de cálculo, no es posible hacer un error de cálculo, sobre todo ahora que tenemos computadoras. No, los errores dependen de las hipótesis y las hipótesis depende de la manera en que las personas perciben la situación y perciben la evolución de la situación. Y ustedes van a ver que los ejemplos que yo voy a dar muestran de qué manera la diferencia entre la proyección, es decir, lo que se esperaba que sucediera y lo que realmente sucedió, esta distancia, esta diferencia puede tener 3 causas principales. La primera causa es lo que podríamos llamar la dificultad para entender la novedad. La gente no cree en los cambios. La mayor parte del tiempo ve el presente con los ojos del pasado. Entonces, eso hace que las personas se retrasen con respecto al presente y retrasen el futuro en sus proyecciones. Y la segunda causa es mucho más difícil de controlar y es que nosotros nos vemos atrapados en un contexto, hay que decir la palabra, un contexto ideológico. Tenemos cierta representación de la realidad y de las poblaciones y de su evolución y esta representación guía la elección de nuestras hipótesis. Y esta representación puede incluso llevarnos hasta, tal vez la palabra exacta sería un ojal político. Es decir, que tenemos cierta concepción de la población propia y la población de los otros, y eso nos va a llevar a hacer tal o cual hipótesis. Van a ver ejemplos de esto. Y finalmente, un último punto, y también les voy a dar ejemplos, lo que sucede es que uno decide hacer las proyecciones en cierto perímetro, es decir, para cierta cantidad de estados o ciertas regiones, pero este perímetro puede cambiar y según el perímetro no vamos a tener para nada el mismo resultado. Una vez más verán algunos ejemplos. Bueno, para empezar, veamos la proyección más antigua del mundo. Esta es la proyección que se encuentra en un pequeño libro de William Petty, que era un economista importante. El nombre tal vez no les dirá mucho. Tal vez nadie conozca a William Petty porque no dejó tantos escritos como alguien como Adam Smith o como David Ricardo. Pero para decirles lo importante que fue Petty, en varias de sus obras, Carlos Marx considera que él es el padre de la economía política. Él fue el primero que tuvo la idea de
del funcionamiento, de la manera en que funcionaba la economía a nivel de la nación. Y también es uno de los fundadores de la demografía, sépanlo. En este pequeño texto de 1683, William Petty intenta hacer una proyección y en el primer momento, el año cero, corresponde al diluvio. Entonces, él trata de mostrar que los ateos están equivocados pensando que el día del juicio final no habrá suficiente tierra para reconstruir todos los cuerpos de los que existieron sobre la tierra hasta el juicio final. Es decir, los ateos dicen que habrá demasiada gente y no habrá material para reconstruirlos. Y él dice, eso es falso. Él trata de reconstruir entonces el número de humanos que vivieron desde Adán y Eva hasta el final, hasta el día del juicio final. Entonces empieza a hacer un cálculo de una manera muy burda. Entonces parte de Adán y Eva, es decir, de dos personas, y empieza a considerar el tiempo de desdoblamiento, de duplicación, digamos. Y en cierto momento se llega al diluvio. Y ahí se detiene y vuelve a empezar con 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. 8 personas. Es lo que ustedes ven hasta arriba, si tienen una buena vista, donde dice 8 personas, ahí es el diluvio. Y luego hace que las cifras encajen con ciertas cosas que se mencionan en la Biblia. Noé, Moisés, David, Cristo, y luego llega a su época en la que considera que hay 320 millones de habitantes en la Tierra, lo cual no está tan equivocado, y piensa que desde el inicio hasta el... Bueno, evidentemente necesita la fecha del juicio final para ver cuántas personas va a haber. Entonces, él dice, en las escrituras se dice que el juicio final llegará cuando la tierra esté llena. Entonces, vean, eso tiene que ver con mi conferencia de ayer. Y dice, ¿cuándo estará llena? Pues bien, cuando haya 2 personas por hectárea cultivable en la tierra. No sé cómo él conocía las hectáreas cultivables, porque bueno, él hizo una aproximación muy vaga y estimó que eso iba a suceder en 5 duplicaciones sucesivas, lo cual nos iba a llevar a 14,000 millones. Vean que no estaba tan perdido, porque una época en que había 320 millones, ya estaba pensando en 14,000 millones. Y luego suma todos los que hubo desde el principio, y esto le dio más o menos como 80,000 millones de habitantes. Y él dice, no, pues sí va a haber suficiente material para reconstruir 80,000 millones de cuerpos con el material de la tierra. Incluso basta con tomar 50 centímetros de la tierra de toda Irlanda para reconstruirlos. Él sabía de qué hablaba porque había sido uno de los más duros conquistadores de Irlanda en aquella misma época. Entonces él continuaba usando Irlanda para resolver sus problemas. Y concluye diciendo, bueno, entonces aquellos que ponen en duda las escrituras se equivocan. Pero bueno, al hacer esto hizo la primera proyección y como ven, una primera proyección a muy largo plazo. Y esto nos muestra también algo fuera del ámbito de la demografía, pero nos muestra que la preocupación del fin de los tiempos era ya algo muy presente en el siglo XVII. Un historiador alemán, Reinhard Koselleck, escribió un libro muy bonito que se llama El futuro pasado. El término alemán es Die Verone Zukunft, bueno, algo así, si conocen el alemán. Y en ese libro, Reinhard Koselleck muestra que el final de los tiempos era una preocupación esencial hasta el final del siglo XVIII, es decir, más o menos hasta la Revolución Francesa. Y los más grandes científicos se ocuparon de esta cuestión. Alguien como Newton hizo una estimación de la fecha del juicio final. Incluso hay un manuscrito de él acerca de eso. Entonces era una cosa que se tomaba muy en serio. Y entonces la manera de tomar esta cuestión, que es la manera de Petty, fue una manera muy moderna. Es decir, con una pregunta que nos puede parecer un poquito, ¿cómo decírselos? Digamos... fuera de nuestras preocupaciones ahora o fuera de lo que es verosímil actualmente en la ciencia, a menos que uno sea
mormón, como tal vez lo será el futuro presidente de Estados Unidos. Pero si uno no es mormón, uno no ya se siente ya tan preocupado por esta cuestión. Pero en aquel entonces era una cuestión central. Y uno de los últimos para quien esta cuestión fue muy importante fue seguramente Malthus. Esto quiere decir que en la demografía siempre hubo un componente escatológico, si podemos decirlo así, es decir, un componente de miedo del final del tiempo. Y por eso creo que la demografía a menudo es presentada como un problema muy grave, muy peligroso. Se habla de la explosión demográfica o de la bomba demográfica o del envejecimiento, tema del cual hablaré el viernes. Pero bueno, así fueron los inicios y después ya no hubo muchas previsiones de población tan precisas, si puedo decirlo así, y tan argumentadas como la de William Petty. Durante mucho tiempo ya no las hubo. Y ustedes se darán cuenta que hubo muchas previsiones que fueron hechas a partir de los años 1920 con bases científicas que incluso se parecen a las que hacemos ahora, pero después de la posguerra, a partir de la posguerra, en el caso de las Naciones Unidas, a partir de 1963, las Naciones Unidas se lanzaron a hacer proyecciones de la población del mundo entero. Es lo que les mostré ayer. Por ejemplo, aquí la proyección que hacen las Naciones Unidas, la última proyección con 3 hipótesis, si lo recuerdan, lo mencioné ayer. No volveré a esto, pero la cuestión es, ¿qué tanto valen, qué tanto son válidas estas proyecciones? Si tomamos las proyecciones anteriores, si fueron exactas, más o menos, o fueron muy malas. Bueno, a primera vista no fueron tan malas. Les voy a explicar esta gráfica y les voy a explicar los principios de esta gráfica porque voy a mostrarles varias. Vean aquí que puse 1963, luego 1968, luego 1990, 1994, 2004. Cada vez esto muestra el año en el que fue hecha la proyección y luego mostré simplemente cuál era después a partir de esta proyección del 63, 68, 90, cuál era el futuro que había sido previsto. Por ejemplo, en 1990 habían hecho una proyección hasta 2025 y en 1994 previeron hasta 2050, o sea, proyectaron hasta 2050, lo mismo en 2004 y lo mismo para la más reciente 2010. O sea que vean, esto se va como en un abanico, pero después de todo no es un abanico muy amplio. Hay algunas diferencias que habían sido calculadas por Nazem Kefitz, un gran demógrafo, y el error es de 0.25% por año. Claro, al principio es nada, pero al cabo de 20 años ese 0.25% hace que existe un error considerable. El caso es que las Naciones Unidas hace estas proyecciones sumando todas las proyecciones de todos los países reconocidos por las Naciones Unidas. Y cuando se observa la situación país por país, vemos que las cosas cambian mucho, porque país por país hubo grandes variaciones. Voy a tomar algunos países para tratar de explicar estas variaciones. Tomemos el caso de Irán, por ejemplo. En 1963-68 se prevé que va a aumentar muy rápido. En 1990 vean que esto continúa cada vez más rápido y cada vez la previsión va más arriba de lo que había sido proyectado. Y en 2004, vean, de pronto esto cae y en 2010 se proyecta incluso que la población de Irán se estabilizará a partir de 2030. Tomen el punto de 2050 previsto en 1994 y el punto previsto en 2010, es decir, 60 años más tarde. Vean que la diferencia es de prácticamente bueno, que en 1994 se preveía 160 y tantos millones, mientras que en 2010 ya solo se preveía como 100 millones. O sea que casi se divide la población en dos. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo es posible semejante diferencia? Bueno, en aquel entonces Irán daba mucho miedo. Desde 1985 había pasado algo muy importante en Irán y es que la fecundidad había empezado a bajar muy rápidamente. Era de 6.5 niños por mujer y en el año 2000
ya no era más que de 2.2, 2.3 y ahora es de 1.7 niños por mujer. Es sorprendente, ¿no? Pero así es en Irán. Pero no se dieron cuenta, o por lo menos los demógrafos de las Naciones Unidas no pensaron que esto era posible, porque Irán parecía un país, y, en varios sentidos, un país bastante tradicional, incluso retrasado. Entonces, ¿cómo iba a poder ir tan rápido en su cambio demográfico y familiar? Entonces pensaron que no, que esto seguramente era una cuestión temporal y conservaron la idea de que la población iraní iba a continuar incrementándose. Y había otra idea que era muy común en aquel entonces y era que la fecundidad de los países musulmanes nunca podría bajar. La transición demográfica no era para ellos, excepto Túnez, porque allá sí habían funcionado las cosas. Es cierto que los países más musulmanes tardaron mucho tiempo en disminuir su fecundidad, pero cuando sucedió fue muy rápido, incluso más rápido que en otros países. Y entonces solo las previsiones de 2004 empezaron a tomar en cuenta esto y dijeron, bueno, vamos a bajar nuestras previsiones de fecundidad, vamos a tener que admitir que hay esta baja de fecundidad y en 2010 ya esto ya está completamente admitido y entonces la consecuencia es que la población iraní se va a estabilizar, pero esto no da para nada la misma visión de Irán, ya sea que tengamos un Irán de 160 millones de habitantes o de 85 millones de habitantes, es una visión muy diferente del país. Entonces aquí hay un aspecto de representación en el uso de las perspectivas. Entonces ustedes me podrán decir, sí, pero Irán es un país muy lejano. No, no, no. A ver, entonces vamos a Francia, un país que conozco bien. Aquí tienen todas las previsiones hechas por nuestro Instituto de Estadísticas de el INSE y que fueron enviadas a la ONU. La ONU no es responsable de todos los errores. La ONU pide las previsiones a cada país y una vez que llegan todas las previsiones, hacen una armonización, tratan de poner todo eso de manera coherente y de acuerdo con los objetivos mundiales de las Naciones Unidas, van a verlo. Y luego le vuelven a mandar eso al país y si el país no responde nada es que seguramente están de acuerdo y si responde, bueno, hacen pequeños cambios. Entonces muy a menudo las proyecciones nacionales se hacen mediante negociaciones entre distintos grupos. Pero digamos que el resultado de todas estas negociaciones es bastante especial porque en el fondo sucede lo mismo que en Irán en 1963, en 1968 e incluso en 1973 la fecundidad baja en Francia. En el 63 la fecundidad era casi de 3 niños por mujer en Francia, entonces todo el mundo pensaba que esto iba a continuar. Pero en el 73, como esto había bajado un poquito, entonces bajaron un poco la proyección. Y después, en 1990, esta vez piensan que sí, que va a haber una fuerte disminución, a lo mejor hasta se va a estabilizar el crecimiento. Lo mismo en el 94, puesto que como bajó la fecundidad, se empiezan a persuadir en Francia que ya terminó el crecimiento. Incluso va a haber un despoblamiento, que es un viejo miedo francés. Francia nunca ha tenido miedo de estar demasiado poblada, sino de no estar suficientemente poblada. Es así, ¿eh? Y en el 2004 ese pesimismo es menos fuerte, pero ¿qué pasó? Es que en 2000 la fecundidad ya subió y la mortalidad bajó mucho, entonces se vuelven más optimistas y en 2010 se vuelven muy optimistas. Vean la diferencia entre 1994 y 2010. En el 94 se preveían 70 millones, 60 y tantos millones de habitantes, mientras que en el 2010 75 millones. No es para nada lo mismo. Usted había hecho alusión a las decisiones de los poderes públicos o de la administración. Esto quiere decir que no se no se van a tomar las mismas decisiones si se piensa que en 40 años la población va a disminuir, que si se piensa que va a aumentar de prácticamente una cuarta parte. Esto tiene consecuencias, entonces ustedes pueden ver, perdón,
que es una especie de tradicionalismo de los que hacen las proyecciones estadísticas de población en los institutos de estadísticas. Siempre están dudando, como a menudo los estadísticos dudan ante el cambio. Para alguien que hace estadísticas, un cambio a menudo quiere decir un cambio de índice o una ruptura en las series. Entonces, no les gusta, esperan a que el cambio sea realmente seguro para tomarlo en cuenta, porque tiene muchas consecuencias. Entonces, tal vez les voy a poder mostrar un poco mejor que seguramente es la cuestión de la fecundidad la más importante. Ustedes habrán visto que en las Naciones Unidas, en la proyección de las Naciones Unidas, 2010 es un poco más alto que 2004. Ustedes pueden decir, ay, qué curioso, en 2010 se piensa que la población va a crecer un poco más que lo que se pensaba en 2004 para el conjunto del mundo. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, a los mecanismos de las Naciones Unidas, porque para las Naciones Unidas las diferencias entre las distintas proyecciones no tienen que ver más que con la fecundidad. Es la fecundidad la base de la proyección para las Naciones Unidas y no la mortandad. Entonces aquí yo puse la diferencia entre el número de nacimientos en el mundo entero según las proyecciones de Naciones Unidas, estos son los 3 colores, y la diferencia entre el número de muertes. Ya ven ustedes que el número de muertes no fue tomado en cuenta. Ahora, lo que cuenta es la fecundidad, y las Naciones Unidas piensan que al final todas las naciones van a ser iguales y todas tendrán más o menos la misma demografía, entonces van a converger. Esas son las hipótesis promedio de las Naciones Unidas. Yo puse aquí algunos países: Estados Unidos, Nigeria, Japón, Francia, Afganistán y China. Y ustedes pueden ver cómo convergen. Esas eran las proyecciones de 1990, convergen y piensan que todo va a llegar más o menos a lo mismo por ahí de 2075. Y en las últimas proyecciones la convergencia es más lenta. Dicen, no, eso va a pasar más bien hacia 2100. Y debido a esto hay una diferencia en las previsiones. Entonces la tendencia hacia una fecundidad de 2 mujeres por mujer, de 2 hijos por mujer, explica que el resultado en 2010 sea un poco más elevado. Vean ustedes cómo el papel de las hipótesis es fundamental. La hipótesis de las convergencias, según yo, es equivocada. No es para nada seguro que la fecundidad, sí, es cierto que va a bajar por doquier. Ya quedan muy pocos países con una fecundidad muy alta, pero no es para nada seguro que va a llegar exactamente al mismo nivel por doquier una vez que se efectúe la transición demográfica. Vean, por ejemplo, en los países de Europa, les voy a explicar esta gráfica. Yo me puse a ver cuál era la variabilidad de la fecundidad en los países europeos más o menos desde 1955, y entonces aquí tomé los países de la Unión Europea, es decir que ahora son 27 países, y fíjense bien, al principio hay como una reducción. Las 2 líneas que limitan el espacio azul en términos técnicos son el promedio más un margen típico menos un margen típico. El margen típico es una manera de evaluar el promedio de la fecundidad de cualquier país según las distintas variables en un momento dado. Entonces, el ancho de la banda azul es una indicación de la variabilidad de la fecundidad en los países europeos. Entonces, vean que hay una baja de la variabilidad. Ahí estamos en la idea de la convergencia propuesta por las Naciones Unidas, pero luego la banda azul aumenta. Hay diferencias entre los distintos países, hay niveles de fecundidad que aumentan en ciertos países y otros que se reducen. Les voy a mostrar el caso de 2 países que siempre se están mirando a los ojos, que son Francia y Alemania. Vean aquí cómo el índice de fecundidad ha evolucionado desde 1960 hasta, no exactamente ahora, pero más o menos continúa todo de la misma manera. En Francia y en Alemania, lo mismo, la diferencia incluso ha aumentado un poquitito. Lo que es extraordinario, fíjense, es que aunque la diferencia es más o menos constante, las subidas y las bajadas son paralelas. Entonces hay algo que atraviesa
a los dos países, que es transversal a varios países, pero de cualquier manera la diferencia sigue siendo más o menos constante. Entonces, cuando se ve la diferencia al interior de Francia entre las distintas regiones o departamentos franceses, también la diferencia sigue siendo más o menos constante desde hace unos 20, 30 años. Entonces, la hipótesis de la convergencia no es una hipótesis realista, es una hipótesis política de Naciones Unidas. Están deseando un mundo convergente. No les gusta la idea de un mundo en el que se mantienen las diferencias entre los países. Entonces, bueno, yo aquí tomé dos ejemplos. El caso de la fecundidad de Japón. Están las hipótesis de fecundidad de las Naciones Unidas, alta, media y baja. Y vean que yo propuse hasta abajo una hipótesis, la hipótesis propuesta, porque me parece la más realista. Como la fecundidad es muy baja en Japón, para que haya convergencia, Naciones Unidas pensaron que iba a haber un baby boom en Japón, pero yo creo que ningún japonés ha visto este baby boom aparecer. Pero bueno, ellos pensaron, no, es que es demasiado baja su fecundidad. Entonces los Estados Unidos decidieron aumentar la fecundidad japonesa, pero no. Vean lo que pasa en Irán. Yo creo que tal como van las cosas, ¿por qué se van a detener a 1.7 niños por mujer? ¿Por qué no llegar hasta 1.4 como en Alemania o 1.2 como en Grecia o como en España? No hay ninguna misteriosa barrera de los 2 hijos. Algunos países, en cambio, van a quedarse un poco más arriba de 2 y algunos países podrán quedarse duraderamente por encima de 2. O sea, esta es una idea bastante particular y generosa de las Naciones Unidas que piensan que todo el mundo se va a igualar, pero esto es una cuestión ideológica y es una de las causas de los errores. O por lo menos de las diferencias constatadas entre las previsiones y la realidad. Les voy a mostrar un último ejemplo que tiene un interés más ideológico. Y yo me estoy haciendo preguntas acerca de la naturaleza de esto. Comparé las proyecciones entre 1994 y 2010, las proyecciones hechas por Naciones Unidas para China y para Estados Unidos. Aquí estamos ya de plano en la política, si se dan cuenta. Entonces, bueno, resulta que en 1994 se fue en la proyección hasta 2050, pero en 2010 la proyección fue hasta 2100. Y miren, en 1994 el resultado. Ellos al final de la proyección decían que China iba a tener 1.600.000.000 de habitantes. Y los Estados Unidos tienen 300 millones de habitantes. Vean, son 5 veces más chiquitos que China. Es decir, Estados Unidos con respecto a China es más o menos como Bélgica con respecto a Francia, o como en su caso Guatemala con respecto a México, ¿no? Más o menos, esa es como la proporción de las poblaciones. Y claro, eso asustaba a los norteamericanos. Y cuando van hasta 2100 con la proyección de 2010, vean lo que pasa, es un resultado completamente diferente. Ya se integró la cuestión del hijo único y está previsto que la población china baje a 950 millones de habitantes y en cambio la población norteamericana va a llegar prácticamente a 500 millones. Casi es la mitad, no es para nada el mismo mundo, un mundo en el que los Estados Unidos son la mitad de China, que un mundo en el que son la quinta parte de China. Claro, aunque todo sea cálculos con hipótesis claramente definidas, no es posible evitar que haya una interpretación política fuerte de este resultado y ustedes se darán cuenta que aquí ya no estamos simplemente cambiando el horizonte de la proyección, sino que estamos cambiando prácticamente el equilibrio demográfico interno. Vamos ahora a proyecciones más antiguas, porque con proyecciones más antiguas vemos más fácilmente cuáles errores fueron cometidos, cuál es el tipo de errores cometidos, qué ideología guiaba a las personas que hicieron esas proyecciones. Ellos estaban en un mundo distinto del nuestro y bueno, la proyección más antigua que encontrar
Y bueno, todas las que les mostraré son proyecciones hechas por personalidades importantes, ¿eh? No forzosamente demógrafos, pero por ejemplo, Carl Saunders dirigía la London School of Economics. Era una persona de gran reputación que escribió libros importantes. Escribió un libro que se llamaba Population, sobre la población, pues. Y en este libro él mostraba un mapa del crecimiento demográfico en el mundo, tal como él la veía justo en el momento en el que escribió el libro. Y vean, este mapa es muy interesante. En negro están los crecimientos más fuertes, en gris los crecimientos un poco menos fuertes, y los crecimientos más bajos están con estas rayitas sesgadas. Y si ustedes ven este mapa, así es como Carl Saunders veía el mundo, a partir de los datos que tenía, que no eran tan completos como los que tenemos ahora. Está claro que no debía conocer mucho África ni Brasil. Entonces, fíjense, ¿dónde se imagina que habrá un gran crecimiento en el futuro? Lo ve ahí donde hay poblaciones blancas europeas, ¿eh? Lo podemos decir así de simple. África del Sur, por supuesto, porque aquí hay ingleses, Australia, Nueva Zelanda, Europa, por supuesto. Pone a Francia con poco crecimiento, porque eso, bueno, siempre ha habido una rivalidad con Francia, de parte de los ingleses. Pero vean, en Estados Unidos y Canadá, gran crecimiento. ¿Y dónde crecen menos? Están en los países que supuestamente están bajo la influencia de dominancia europea. Entonces, bueno, perdón, esos son los medios, los de crecimiento intermedio. Ustedes están allí, fíjense, está México, cierta costa de América del Sur, América Central, etcétera, porque está en la influencia de los blancos. ¿Y dónde es nulo el crecimiento? Él piensa que va a ser allí, en toda la parte central de América del Sur, toda África, excepto Magreb, China, India. Entonces su representación del mundo es exactamente al revés de lo que ha sido la nuestra a partir de los años 50. Esto nos explica también la sorpresa en 1950, cuando la gente dijo, ¡ay, es al revés! La idea de alguien como Carl Saunders es que las poblaciones que no se habían desarrollado y no se habían industrializado iban a estancarse, que se iban a quedar ahí donde estaban, que no iban a aumentar, y que solo las poblaciones industrializadas tenían un potencial de crecimiento. O sea, que es una idea que justificaba la extensión hacia regiones supuestamente vacías del mundo. Evidentemente ahí había una doctrina que estaba siendo aplicada, muy ingenua, pero nadie criticó a Carl Saunders ulteriormente. Pero vean qué preciso era. Podría hablarles una hora de este mapa, pero no les voy a aburrir. Vean, aquí puse una raya verde, es la separación entre Estados Unidos y Canadá. Y ustedes ven que Canadá se corta en dos zonas. Hay una zona negra de crecimiento rápido y una zona con rayitas sin crecimiento. Pues claro, la zona con rayitas es la de los esquimales, por supuesto. Los inuits, claro, como están muy poco desarrollados, están tan retrasados que no se van a reproducir. Y la gente de abajo, la población blanca, se va a aumentar, por supuesto. Está todo muy bien hechecito. Si ustedes se fijan bien, la isla de Java está un poquito más oscura porque había estadísticas en aquel entonces sobre la isla de Java que mostraba crecimiento demográfico. También había buenas estadísticas para Japón. Pero él no piensa que Japón se va a volver importante en esa zona. Qué sorpresa, Japón se deslanzó después a conquistar China un tiempo después. Bueno, ahora pasemos a Raymond Pearl. Raymond Pearl era un gran científico. Él es el fundador de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, que es la Asociación Internacional de los Demógrafos. También es el creador de uno de los mejores laboratorios de demografía en el mundo, que se encuentra en Princeton, el Office of Population Research, y él es un científico que se opuso al eugenismo, que era la doctrina dominante en los años 30, es decir que para él negó que las diferencias de raza provocaran diferencias de
de fecundidad y desarrollo. En aquel entonces la doctrina era dominante y era usada para justificar la segregación en Estados Unidos, pero su uso había sido más amplio, había penetrado profundamente las mentes. Y Raymond Pearl se oponía a esta doctrina eugenista, pero para oponerse tenía que explicar un medio para explicar por qué iba a haber una estabilización de las poblaciones. Y él usó un modelo al que llamó al que ahora se llama el modelo Pearl y Reed. Él pensaba que todas las poblaciones seguían un desarrollo según una lógica. Él empezó con pequeños animalitos, con células de levadura, pequeños animalitos unicelulares, y él contaba y decía, primero las poblaciones se desarrollan muy rápido y luego se estabilizan, se detienen. Y luego dice, mire cómo se desarrolla un pimiento. Primero crece muy rápido y luego llega a su tamaño máximo y se detiene. Qué bueno, ¿no? Porque si no había pimientos ocupando toda esta sala. Y luego continuó con el peso de una rata y luego se lanzó a criar mosquitas en botellas, y de ahí viene toda esta comparación entre la población humana y las mosquitas. Es como mosquitas en un frasco. Y entonces hizo esto con mucha seriedad y contó las moscas, los frasquitos con drosófilas. ¿Por qué drosófilas? Porque las drosófilas son pequeñas moscas que, como ustedes pueden ver, son moscas de vinagre, son mosquitas chiquititas y brillantes, y su ciclo de reproducción dura solamente 3 semanas y ponen 500 huevos en promedio. Entonces ustedes ya se imaginarán que pueden ser multiplicadas, no sé exactamente las cifras, pero pueden multiplicarse por 250 cada 3 semanas. Ya se imaginarán que es un excelente material de laboratorio. Y Pearl hizo un libro completo que se llamaba The Natural History of Fertility, es decir, la historia natural de la fecundidad, en el cual él describió sus experimentos y sus resultados. Y a veces es un poquito conmovedor, es como Petty. Él dice, y yo pongo aquí la primera pareja de drosófilas en el frasquito. Es como el Adán y Eva de las mosquitas, ¿no? Entonces dice, bueno, y después les da cascaritas de plátano todos los días y se pone a contar, y después el número de mosquitas se estabiliza, y todo esto según una curva que después se usó para la propagación de las invenciones y para muchos fenómenos. Y aquí Pearl fue muy rápido y dijo, bueno, pues lo mismo va a pasar con la especie humana, puesto que esta es una ley general de la biología, puesto que funciona para la levadura, el pimiento, la rata y las mosquitas, seguro que funciona para el hombre. Esta es la naturaleza de lo vivo, es seguir un desarrollo de tipo logístico, siguiendo esta curva que le llaman la curva en S. Y dice, entonces, vean, esto funcionará perfectamente con Estados Unidos. Y es cierto, al principio sí funcionó perfectamente. Y sí, con Suecia también funciona perfectamente. Y él dice, y con el mundo funciona perfectamente. Todos los números que inscribió eran correctos. El punto más antiguo se sitúa a mediados del siglo XVIII, y luego hay estimaciones de la población mundial, y él ajusta la curva en ese haciendo un buen cálculo estadístico, y fíjense, él llega a decir que la población humana alcanzará el tamaño final será de 2.000 millones, 25 millones de habitantes. 2.025 millones de habitantes en total. Él estima que el final es algo que ya quedó detrás de nosotros, porque pensaba que iba a haber una estabilización. Y él tomó en particular el caso de Argelia. Argelia en aquel entonces tenía 4 millones de habitantes. Hizo un buen trabajo de archivos, de búsqueda de documentos estadísticos, puso juntas todas las cifras, ajustó la curva para Argelia y llegó a una población final de Argelia, una población llamada la población musulmana. La población musulmana final será de 5 millones de habitantes, dijo. Y actualmente son 35 millones. O sea que se entusiasmó muchísimo con su procedimiento. Le gustaba su procedimiento porque le permitía luchar contra esta idea de las razas que condicionaban la fecundidad. Su antirracismo lo indujo al error.
Entonces, fíjense bien que aquí esta curva la hubiera podido prolongar con una recta o una parábola y vean la realidad. Esta en cafecito fue la realidad. Vean, estaba equivocadísimo, ¿no? Pero en aquel entonces había esta idea de estabilización, no solo de la población en vías de desarrollo, sino que se pensaba que las poblaciones ya no iban a aumentar. Pensaban que Estados Unidos iban a aumentar un poco, pero pensaba que Argelia, China y la India se iban a estancar muy pronto. Esto coincide con las previsiones hechas en Europa entre las dos guerras. Aquí la primera previsión moderna hecha en 1931 por Alfred Sauvy. En Francia había 40 millones. Él hizo dos hipótesis. Él pensó en un caso que íbamos a bajar a 39 millones y en otro caso a 29 millones. Y ustedes sabrán que Francia está actualmente en 64 millones. Entonces, y si sus proyecciones llegaban nada más hasta 1980, o sea que actualmente supuestamente estaríamos todavía más abajo. En rojo puse aquí la evolución real. Esto me llevará a la parte final de esta pequeña conferencia y ustedes verán que la evolución real, Sauvy hace su previsión en 1931, es adecuada y correcta hasta 1940. Vean ustedes que la curva roja es correcta en cierto momento, pero después de 1940 se vuelve completamente falsa y es normal. Él no podía imaginar que iba a darse la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, no se iba a imaginar el desarrollo de las migraciones de la posguerra, tampoco iba a poder prever la baja de la mortandad de la posguerra, no se iba a imaginar la invención de la penicilina. Claro que no podía imaginarse todo eso, ni podríamos pedírselo, ni exigírselo. No les estoy diciendo que sus previsiones estaban totalmente equivocadas, pero dense cuenta que entre más lejos se vaya una proyección, más corre el riesgo de ser víctima de una ideología. Y mientras las condiciones no se modifiquen demasiado, las proyecciones pueden ser más o menos precisas. Su error fue haber querido ir demasiado lejos, pero siempre tienen esta tentación los demógrafos y los estadísticos, ir más lejos, porque a fin de cuentas la computadora tiene un botoncito y podemos ir más lejos, más lejos. Recientemente Naciones Unidas hicieron una proyección hasta 2300. Bueno, ni lo comento, me da risa. Fíjense lo que pasó con los ingleses. En la misma época de Sauvy está Charles, que trabajaba para Su Majestad, y aquí les puse las tres previsiones hechas por Charles y pasa lo mismo. Hasta la guerra no se equivoca, pero después de la guerra se equivoca completamente. Y lo que es interesante es que Nick Charles va hasta 2035, es decir, 100 años más lejos. Y vean la previsión baja. A él le parece posible en la previsión baja que en el 2035 no queden más que 5 millones de ingleses. Ese es un rasgo típico de los ingleses, de la mentalidad inglesa. Contrariamente a los franceses, los ingleses siempre han pensado que son demasiado numerosos. Desde Malthus, siempre en Australia, en África del Sur, y sobre todo, hasta estaban pensando, bueno, habría que cuidarse de la gentry inglesa. No, perdón, había que cuidarse de la chusma. Siempre están los nobles pensando que habría que deshacerse de algunas personas y pensaban tal vez llegaremos a 5 millones, pero en el 2012 son 60 millones. Entonces creo que hay pocas posibilidades de que el deseo oculto de Annie Charles se realice. Bueno, esto es para darles la idea de que los elementos ideológicos son muy fuertes. En todos los casos son previsiones hechas por personajes ultra calificados, ¿eh? Esta es una previsión que fue hecha por la Sociedad de Naciones. Es el ancestro de las Naciones Unidas en 1944, justo antes del fin de la Guerra Mundial. Es el último trabajo de la Sociedad de Naciones y confía una proyección
que- y tratan de ver cuál es la relación entre los jóvenes trabajadores y los trabajadores de edad avanzada. Tratan de ver cuál es el reemplazo, la llegada de los jóvenes trabajadores en las poblaciones de Europa. Ven que es en 1944, Hitler sigue ahí y hay un recorte de las naciones que corresponde a esa época entre las dos guerras. Están los países bálticos, Alemania, etcétera. Y el cálculo está hecho por, bueno, el jefe de este cálculo es el que dirige en aquel entonces la oficina de la investigación sobre la población de Princeton, un señor que se llama Frankenstein, un gran demógrafo, y es asistido por un gran otro demógrafo, Franz Senko, que se volverá después el demógrafo más famoso de la población y que también dirigirá la oficina de la investigación demográfica. Son personas serias. El libro es un libro muy grueso, gordo, de más o menos 300 páginas. Hay ajustes con hipérbolas. Está muy bien hecho. Hay muchos cálculos para ver cómo va a evolucionar la fecundidad, la mortalidad, etcétera. Y llegan a este resultado. Es un resultado en el que entre más negro es, más se renueva rápidamente la población. Ustedes pueden ver que aquí el número de jóvenes que va a llegar es muy importante, es el doble que las personas de edad avanzada que se van a ir. En cambio, en Francia, Suecia es al revés. No hay renovación, los jóvenes que llegan son menos numerosos que los que se van. Hay de qué preocuparse. Y vean, si uno traza... Estamos en 1944, y si trazamos todas las zonas, lo que aquí tracé fue la futura cortina de hierro. Y todas las zonas que estarán detrás de la futura cortina de hierro tienen un fuerte crecimiento demográfico. Y todas las demás, y en particular los países democráticos, tienen un crecimiento muy bajo. Y lo que es extraordinario es que la Segunda Guerra Mundial no se ha terminado y ya hay una anticipación de la Guerra Fría, ya está en el aire. Y sin embargo, la Unión Soviética y los Estados Unidos son aliados en aquel entonces, pero hay esta especie de sentimiento generalizado de que nos dirigimos hacia esta oposición y como vamos hacia el futuro, de hecho, estamos realizando una proyección política. Claro, esta proyección se basa en cálculos que no están equivocados. Lo que pasa es que se eligieron ciertas hipótesis que satisfacen ciertas cuestiones políticas, ideologías políticas, satisfacen ciertas necesidades de que sucedan algunas cosas. Y lo que sucedió fue lo inverso. Vean las diferencias observadas entre las predicciones de la SDN para la población de 15 a 60 años y lo que sucedió realmente. Vean que en los países que en principio iban a tener una carencia de población, en realidad fueron los que tuvieron más crecimiento de la población de edad joven y medio. Entonces, no estaba para nada, esto no estaba basado en una apreciación en el fondo objetiva de lo que podía suceder. Había aquí una especie de ceguera política de la cual no había conciencia, no era una manipulación, y allí es donde reside la gran dificultad para hacer proyecciones demográficas. Y es que nosotros estamos inmersos en un mundo y sería casi sobrehumano ser capaz de desprenderse de nuestro mundo y tener una visión objetiva de ese mundo en el cual estamos inmersos. Les voy a mostrar dos últimas, muy rápidamente, porque no los quiero cansar con esta acumulación, pero hay una muy francesa, es de un instituto francés de relaciones internacionales, el IFRI. Es un instituto muy serio que hace geopolítica, digamos, es el que es más apreciado en Francia y publicó un informe, cada año tiene un informe y en 1987 publicó un informe sobre los equilibrios demográficos futuros. Aquí vemos la evolución de los nacimientos en África del Norte. Vean, aquí puse África del Norte y lo que dice CEE 12 es Europa, es la Unión Europea. Entonces vean que hay un margen indicado y de hecho esta curva que muestra que los nacimientos en África del Norte van a ser mucho más importantes en los años futuros que los nacimientos en Europa. Y cuando conocemos el sentimiento de miedo que tienen muchos europeos con respecto a África del Norte,
en aquel entonces y desgraciadamente todavía ahora, claro, esto todavía los asustaba más, ¿no? Me imagino que para ustedes el equivalente sería México y Estados Unidos. ¿Qué dicen los Estados Unidos de la población mexicana? De hecho, podría hacer algún pequeño comentario acerca de esto, acerca de los datos recientes norteamericanos. Pero a mí me sorprendió que hubiera tanta gente que supuestamente iba a nacer en Europa del Norte y tan pocos en Europa. Y fui viendo esto país por país y vean, aquí volví a utilizar exactamente su gráfica, pero le puse colores para que se entendiera mejor. Y vi los nacimientos, pero en aquel entonces no había más que 12 países en Europa, ahora hay 27. Claro, eso cambia mucho las cosas, ya no es la Europa de los 12, sino la Europa de los 27. Entonces vean que eso equilibra en principio los nacimientos de África del Norte. Entonces, bueno, tomé Marruecos, Túnez, el Magreb. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fíjense, no estábamos hasta arriba, sino hasta abajo. Y tal vez yo pensé, bueno, para un francés, África del Norte es el Magreb, pero yo pensé, bueno, es África del Norte geográfica, tal vez. Entonces agregué Libia y Egipto. Entonces aumentó, pero no tanto. Fíjense, todavía seguíamos por debajo. Entonces, bueno, me fijé más, analicé con más cuidado la publicación. Siempre hay que leer con cuidado las notas. Yo no las había leído y eso está muy mal. Y me fijé que decía África del Norte, entre paréntesis, en la acepción de las Naciones Unidas. Entonces me fui a buscar lo que decía las Naciones Unidas y para las Naciones Unidas África del Norte eran esos países, sí, pero también Mauritania y Sudán. Entonces claro, si ustedes agregan Sudán, bueno, ¿por qué no poner también Nigeria diciendo África al norte del Ecuador? Puesto que ya estamos en esas, ¿no? ¿Y por qué no poner a Rusia en Europa? ¿Y por qué no poner a los otros países? Es decir, que según el perímetro que ustedes toman en la comparación, pueden decir lo que ustedes quieran. Entonces, claro, habían tomado un perímetro enorme para África del Norte y un pequeño perímetro para Europa. Pero si hubieran tomado todos los países de Europa y solamente Magreb, hubieran dicho, va a haber muchísimos nacimientos en Europa y muy poquititos en África. Entonces hubiera podido haber un miedo de que volviera a empezar la colonización. Entonces, vean, la manera en que ustedes componen sus zonas geográficas es un artificio para llegar a ciertos resultados. Yo conozco muy bien a la gente del IFRI, no hubo aquí malicia y dijeron, no hay problema. ¿Va a haber integración? Sí, no hay problema, pero sí la hay un poco, porque los lectores tienen una impresión de amenaza numérica que está pesando sobre ellos, cuando en realidad esta amenaza es fabricada. Incluso el Magreb no significa nada. Argelia y Marruecos prácticamente están en estado de guerra uno contra otro, entonces, ¿cuál es el sentido político de ponerlos a los dos juntos? Eso es algo dudoso. Bueno, y la última, es una pequeña publicación de un informe, bueno, no tan pequeña. La UNFPA es el Fondo de Naciones Unidas para las Actividades en el ámbito de la población. Es una instancia muy importante para apoyar la planificación familiar y las políticas de control de la fecundidad en el mundo entero. Es una organización muy respetada y muy respetable, y no pudieron resistirse al placer de una proyección. He aquí lo que publicaron, la proyección que publicaron. Ellos publicaron la pirámide de edades en 1985 de los países en vías de desarrollo y de los países desarrollados. Es lo que ustedes tienen en gris. Y luego pusieron las mismas pirámides en 2025. Entonces ustedes pueden ver aquí que la gráfica está hecha para que todos los de los países desarrollados se asusten. Es exacta, es decir, que las superficies son proporcionales a la población, es decir, es lo que se llama un histograma, no hay problema. Pero ustedes podrán ver que hay una pirámide muy, muy finita, muy larga,
en el sentido de que no está muy sólida sobre su base para los países desarrollados, mientras que los países en vías de desarrollo tienen una base muy ancha y dicen que incluso va a continuar. Pero aquí hay una pequeña astucia en esta representación, que es de nuevo una astucia que tiene que ver con los perímetros. Y es que la hipótesis subyacente para estas proyecciones es que los países en vías de desarrollo en 2025 son los mismos que los de 1985. Entonces, la hipótesis es que no hay desarrollo. Esa es la hipótesis de la UNFPA. Es decir, que los países subdesarrollados seguirán siendo subdesarrollados hasta toda la eternidad. Y en cambio, un país como Albania, considerado como desarrollado en 1995, sigue estando entre los países desarrollados, o Moldavia. Y un país como México o un país como Corea son considerados en el 85 como en vías de desarrollo y lo van a seguir estando en el 2025. Entonces ustedes pueden ver que detrás de una presentación que tiene todos los elementos de objetividad, si la observan y si la analizan bien, hay hipótesis que terminan por ser hipótesis bastante pérvidas y que sesgan la interpretación. Si realmente hubiéramos querido criticar esto, bueno, si realmente se hubiera querido hacer de otra manera, podría haberse considerado se hubiera podido imaginar cuáles eran los países que eran subdesarrollados y que se iban a desarrollar, y cuáles eran los que eran desarrollados y ya no iban a estar tan desarrollados. Pero esto no se hizo. Entonces ahí hay una hipótesis subyacente y eso es lo que nos hizo llegar a esa imagen que daba un poco de miedo. Aquí en filigrana ven que hay una dificultad adicional. No está nada más la cuestión de la ideología o del conservadurismo, sino que hay una cuestión real, y es que las evoluciones demográficas, tal vez más que otras evoluciones, son evoluciones que son regulares durante un cierto tiempo bastante largo, y de pronto las cosas cambian. Yo le llamé a esto el punto de inflexión. En inglés se dice el turning point. Les voy a dar unos ejemplos. Vean nada más. Aquí vemos los índices de fecundidad en la edad promedio de la maternidad en Francia. Vean ustedes que en 1974 la edad promedio en la que las madres tenían un hijo cambió. Esta edad que iba bajando cada vez más a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a aumentar y sigue subiendo ahora. Vean la edad promedio para el primer matrimonio, una especialidad que conoce bien Julieta Quilodrán, y vean cómo en 1974 para esto también un cambio brutal. Y las instituciones son más o menos regulares, entonces ustedes pueden hacer proyecciones más o menos seguras, siempre y cuando no haya un punto de inflexión. ¿Y cómo prever un punto de inflexión? Eso es prácticamente imposible en el estado actual. Vean aquí el porcentaje de los nacimientos fuera del matrimonio en Francia y vean, hay un punto de inflexión en 1975. Era más o menos lo mismo hasta 1970, y de pronto esto cambió completamente hasta llegar a 50% en Francia actualmente. Ahora veamos la mortalidad. Vean la esperanza de vida a 65 años para los hombres. No cambió no cambió durante mucho tiempo, pero en 1945 aparece la penicilina, que ya había mencionado, y luego eso evoluciona lentamente y bruscamente a mediados de los años 70 tienen un alza brusca de la esperanza de vida. Y lo más paradójico es que esta alza inició en el momento de la crisis, justamente de inicios de los años, de mediados de los años 70. Esto se puede explicar. Las cifras están ahí, no se pueden discutir. Y eso era algo muy difícil de prever. Vean aquí también esta alza. Bueno, no, esto me lo voy a saltar porque les voy a poder mostrar que realmente hay un cambio de régimen. Último ejemplito. Ustedes ya conocen que hay una regularidad, ya saben que hay una regularidad en las leyes de mortalidad, y es que los riesgos de mortalidad aumentan muy regularmente con la edad. Y sí, desgraciadamente aumenta como una exponencial de la edad. A partir de los 40 años es algo irrevocable. Es lo que se llama la ley de Compertz. Y aquí hice un aumento, un agrandamiento. Vean qué es el riesgo de mortalidad. Pues bien, es la proporción de personas de edad dada que se van a morir durante un año.
y esto aumenta de 6% cada año. Entonces, para decirles este nivel, ¿cuál es el nivel? Estamos en menos un milésimo cuando se tiene 30 años y se va a alcanzar casi un medio cuando uno tiene 100 años. Entre todo eso hay un gran margen, ¿no? Pues bien, se pensaba que eso continuaba después de los 100 años. Pues, ¿qué creen? Hay gente que hizo, de Alemania, de la Universidad de Rostock, que hizo un trabajo muy bonito. Y vean las posibilidades de muerte después de 120 años. Las posibilidades se estabilizan o incluso tienen tendencia a disminuir ligeramente. Ese es otro ejemplo de punto de inflexión inesperado. Yo había previsto mostrarles un error mío, un error en una proyección mía, pero tal vez les voy a dar tiempo para que hagan preguntas. O bueno, si quieren les muestro rápidamente mi error. ¿Quieren que se los enseñe? Porque yo soy como los demás, ¿eh? No crean que yo me pongo aquí a juzgar a los demás así nada más. A mí me habían pedido que previera la evolución de la población francesa a nivel de las distintas comunas, a nivel de las localidades. Me habían pedido eso a finales de 1990, en 1996, y yo hice un cálculo, que era un cálculo, hay 36.600 comunas o municipios en Francia, hice un trabajo municipio por municipio, comuna por comuna, esto tomaba en cuenta la expansión de las ciudades cada vez más grandes. Yo proyecté este crecimiento, lo café es crecimiento y azul es decrecimiento, y el azul oscuro es un decrecimiento todavía más pronunciado. Y vean que hasta 1975 los mapas son más o menos los mismos. Hay un movimiento que corresponde al éxodo rural, y a partir del 75 aparece una nueva forma. Se ve que hay zonas completas en crecimiento y zonas enteras en decrecimiento, y estas zonas enteras que ustedes ven en decrecimiento en azul, los geógrafos los llamaron la diagonal del vacío. Es una manera de fijar esto en la mente, una bonita expresión. Y vean aquí, 8 años después, 10 años después, el asunto se estabilizó, y a partir de esto yo hice mi previsión. Entonces yo proseguí esto y esto fue mi proyección. Vean, esto es un poquito más extendido. Mi procedimiento se puede defender, había bonitas matemáticas y todo. ¿Y qué es lo que sucedió en realidad? Vean, nada que ver, la diagonal del vacío desapareció de pronto, el campo más perdido en Francia de pronto empezó a aumentar de población. Vean, la diferencia es enorme entre mi población, entre mi proyección y la realidad. 6 años de mi proyección ya estaba yo equivocado. Esto sucedió muy rápido. No me di cuenta, no lo vi venir, y después me di cuenta que había una ideología, que nos estaban hablando del desierto francés, y entonces yo estaba en esa ideología, aunque me burlaba un poquito, no terminaba de creer del todo en eso, pero esto influenció mi construcción del problema. Yo tendría que haberme salido de esa ideología, pero no, pues vivo en Francia, soy francés, y desgraciadamente era casi imposible. Bueno, muchas gracias por su atención. Hablé un poquito más de lo previsto.